Tal, queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud. Es este caballero que está aquí, a mis espaldas. Aquí tenemos a su padre, a su madre, medios hermanos. Debe ser ay, se me olvidó, Philip. Voy a revisar luego la memoria fotográfica que tengo al lado mío, pero ahorita ya, sin más distracciones, el día de hoy vamos a abordar un texto llamado el prólogo al prólogo y notas al libro de Bergen, de la sugestión y de sus aplicaciones en la terapéutica. Ajá. Pero antes de comenzar, quiero compartir con ustedes este pequeño dato. Ajá. Están viendo en pantalla un archivo que hice a partir de toda mi lectura de la edición Amor-Rortu de las obras completas de Sigmund Freud. Ajá. Eh, este archivo me sirve para compartir con ustedes en cada video los textos ya leídos, estudiados, pero en su momento yo no sabía y no recuerdo incluso que los programas que usaba yo para compartir mis videos, para grabarme y compartir mis videos en YouTube, me permitieran a mí mostrar mi pantalla. Ajá. Aquí lo que están viendo es los primeros textos de la Standard Edition, la edición Amor-Rorty, los libros verdes. Ajá. Vemos que al menos en la edición Amor-Rorty hay otros 6 textos antes de los textos que vamos a leer. Este texto que estamos por abordar sería el séptimo, pero también la lectura, digamos, que estamos haciendo nos permite encontrar textos diferentes, distintos. Estos textos que estoy subrayando y de los cuales me ocupé hace ya algunos años para compartir en YouTube, no aparecen en la traducción que estamos leyendo, la traducción de Editorial Titíbilus por Luis López Ballesteros o Grupo Editorial Titíbilus, ajá. Pero sí aparece un video que era, perdón, un texto que era, digamos, como un texto inédito, un texto que nos permitió leer a un Sigmund Freud adolescente con una capacidad bárbara. Ajá. Ahorita regresamos al texto, también recordándoles que estamos leyendo en este canal, estamos estudiando los lunes Luis López Ballesteros. Ajá. Eh, obras completas de Sigmund Freud, traducción Luis López Ballesteros, que es lo que vamos a leer el día de hoy. Les dejo en la descripción la traducción de Ernest Jones de este mismo texto. Ajá. Eh, los miércoles estamos viendo Melanie Klein y los viernes Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones, que fue un discípulo, alumno, amigo de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita, sin más presentación, voy a compartir con ustedes la nota a pie de página número 12, que nos dice, Bernheim, esto no sé qué signifique. Ya tengo abierto mi navegador, como están viendo, y tengo traductor por acá. Italiano, no sé por qué me manda italiano siempre, si el idioma que más traduzco es alemán. Sugestión y sus efectos curativos. Ajá, no sé si estoy mostrando no, ahorita muestro esto. Ajá, es el resultado que nos da el traductor, así se llamaba el libro de Bernheim. Ajá, traducción alemana de Sigmund Freud y Deutig, 1888. El prólogo y la nota de la página 116 han sido traducidos al inglés por James Strachey con el título Hipnotismo y sugestión. Eh, Revista Internacional de Psicoanálisis, volumen tal. Ajá. Reimpreso en la colección de papeles o la colección de escritos. Ajá. En Howard Press, Londres, 1950. Es decir, a pesar de que parezca un título muy X, muy secundario, ha sido un texto al cual se le ha dedicado atención a lo largo de la historia del psicoanálisis. Ajá. Razón por la cual aparece en las dos traducciones que estamos considerando. Dice,
Esto es como una nota introductoria, entiendo puede ser López Ballesteros o los editores de la, de la obra. Ajá. El título original de la obra francesa, es decir, fue escrito en francés, de la sugestión y sus aplicaciones a la terapéutica. Ajá. En la autobiografía, debe ser presentación autobiográfica, se las dejo en la descripción, relata Sigmund Freud las circunstancias que lo llevaron a efectuar dicha traducción. Relata Strachey que, no, Strachey ha señalado el error de Freud al atribuir su labor al año 1889. Dice Strachey, hay aquí un error, pues, como se advertirá, su prólogo a la traducción del primero de los libros de Berghem está fechada un año antes, agosto de 1888. El libro llevaba el título La sugestión, bueno, ¿sugestión qué? Y sus efectos curativos, ¿no? Sí, la sugestión y sus efectos curativos. Ajá. Y fue publicado en Viena por Deutig. En la fecha 1888 también aparece en la portada. Pero la obra se publicó evidentemente por entregas, pues un epílogo del traductor, disculpándose por cierto del atraso en la publicación de su segunda mitad, está fechado en enero de 1889. Como quiera que sea, el prólogo pertenece al periodo en el cual el interés de Freud pasaba de la fisiología a la psicología. Eh, Hemos abordado particularmente en Vida y Obra de Sigmund Freud lo que es la fisiología, ahorita lo aclaramos, pudiéndose afirmar quizá que este fue su primer escrito publicado en el terreno de la psicología. Ahorita vamos a ver, le voy a preguntar a mi amigo Google. Fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos y las leyes que las rigen. Mm, En un sentido más amplio, la fisiología es la manera más fácil y lógica de entender los fenómenos y procesos del cuerpo humano y de la mente. mira, palabras de Google, ¿eh? Y esto lo está generando una inteligencia artificial inspirado en Wikipedia y otras 7 fuentes. Ajá. Entonces, ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos y ciencia que busca determinar las leyes que rigen tales funciones. Ajá. En ese sentido, valdría mucho la pena no tanto prestar atención a lo que, digamos, dijo Freud a lo largo de su obra en la fisiología, que sí es importante, particularmente en estudios sobre la histeria, se da cuenta que hay una, digámoslo así, una ley que rige sobre la mente humana, desde estudios sobre la histeria, pero ahorita estamos viendo entonces a un Sigmund Freud joven, doctor, o tal vez, mm, no recuerdo exactamente si para 1888 ya había acabado la carrera en medicina, muy probablemente sí, pero era también un joven médico interesado en la, ¿cómo se dice? Ahí está, en la investigación científica, ajá, en la ampliación del conocimiento de su época. Entonces, no solo un joven que tenía la intención de ganarse la vida, sino también un joven que su biografía lo deja ver, ambicioso, quiere saber más. Ajá. Ahorita, con esta ya breve presentación, comenzamos con las palabras del doctor Sigmund Freud. El presente libro ya ha sido calurosamente recomendado por el profesor Porel de Zurich, y cabe esperar que sus lectores sepan hallar en él todas las virtudes que indujeron al traductor a presentarlo en lengua alemana. Indujeron, se puede entender que me condujeron, que me sugirieron, ajá, presentarlo en lengua alemana, que era la lengua que hablaba Sigmund Freud. Hablaba y escribía en alemán. Comparaban, en efecto, que la obra del doctor Bergheim de Nancy ofrece una admirable introducción al estudio del hipnotismo, un tema que ya no puede ser soslayado por el médico, soslayado como evitado, ajá, que en muchos sentidos es estimulante y hasta reveladora, la hipnosis, que es perfectamente apta para destruir la creencia de que el hipnotismo sigue rodeado de una, entre comillas,
aureola de absurdidad, como Maynard lo sostiene. Me parece que Maynard fue uno de sus maestros y una importante figura en el desarrollo de la medicina en Viena, muy probablemente también en Alemania. Viena formaba parte de Austria, todavía para el tiempo de vida de Sigmund Freud, estaba bajo eh, el gobierno del emperador, creo que Federico I. Ahorita, bueno, ese dato lo dejamos pendiente acerca de la política que rodeaba los primeros pasos de Sigmund Freud en la medicina. Lo que es verdad, que recuerdo de la lectura pasada de Ediciones Amor Rotu, Freud llega a ser un profesor, un docente adscrito. Él empieza no solo a ganarse el pan como médico, como trabajador, digamos, de la medicina, dando consultas, sino que también empieza a dar clases en la universidad por nombramiento directo del emperador. No, no me acuerdo el nombre del emperador, pero sí es un emperador quien lo nombra como maestro. En la Universidad de Viena, me parece. Vamos a regresar al texto. El éxito de Bernheim y de sus colegas de Nancy, que siguen la misma orientación, consiste precisamente en haber librado de su carácter extraño a las manifestaciones del hipnotismo, vinculándolas con los fenómenos ya familiares de la vida psíquica anormal y del dormir. Momento, ¿sí estoy compartiendo el texto? Sí. Ok, regresamos. Según mi opinión, el valor principal de este libro radica en las pruebas que ofrece sobre las relaciones entre los fenómenos hipnóticos y los procesos habituales de la vigilia y del sueño, revelando al mismo tiempo las leyes psicológicas que rigen en ambos sectores. De tal manera, el problema de la neurosis es trasladado íntegramente a la esfera de la psicología y la sugestión, como un fenómeno, queda establecida como núcleo del hipnotismo y como clave para su comprensión. Además, en los últimos capítulos se señala, la importancia de la sugestión en los sectores ajenos al hipnotismo. Hoy, queridas, queridos, al leer esto me emociona pensar que ya tenemos en este espacio de YouTube, en mi canal, toda la obra de Sigmund Freud por edición Amor-Rortu, la Standard Edition, pues lo mismo, leída. Les dejo en la descripción Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Ajá. El fenómeno de la sugestión, con el fenómeno, digámoslo así, de la construcción de la mente, tanto individual como colectiva, es un tema fundamental. Es un tema por el cual todavía se puede investigar ampliamente para el año 2024. Ajá. Podemos decir que la base de la sugestión es la vida infantil y es una de las formas también de comprobar cómo para el año 2024, a pesar de que el psicoanálisis no tenga reconocimiento por escuelas e instituciones oficiales, tiene todavía material para investigar, tiene todavía temas para señalar su importancia, su trascendencia, su valor, tanto histórico como cultural y social. Ajá. Sin infancia no hay sugestión y sin infancia tampoco habría mente humana. Y a partir de la infancia justamente se estructura, eso es parte de mi línea de investigación, las instituciones, desde la Iglesia Católica pasando por el Estado hasta la magia. Pero, Tótem y Tabú también en la descripción, obras del gran Sigmund Freud. Dice el texto, en la segunda parte, esto ya lo leímos, lo repito, se demuestra el uso de la sugestión hipnótica. Repito, en la segunda parte de este libro se demuestra que el uso de la sugestión hipnótica le otorga al médico o dota al médico con un poderoso método terapéutico que parece ser, en efecto, el más adecuado para combatir ciertos trastornos nerviosos y el más adaptado a su mecanismo. Antes de continuar, ciertos trastornos nerviosos. Ajá. Estamos leyendo un texto de 1888. Ujú. La medicina avanza, y esto entre comillas, avanza cancelando ciertas enfermedades, ciertos cuadros diagnósticos por presión política. Ajá.
Recordemos que para Estados Unidos, que es, digamos, como una autoridad en cuestión internacional, la Asociación Psiquiátrica Americana consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental hasta 1998, creo, me parece. La neurosis, que era el trastorno nervioso por naturaleza, digamos, por moda en tiempos de Freud, se la cancela, se la saca de sus cuadros diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica Americana, hablando específicamente del DSM, sí, DSM, creo que para el 2 todavía había neurosis. Para el DSM-3 este dato está pendiente, ya desaparece la neurosis. Ajá. Porque también dentro de la palabra neurosis va asociado históricamente tanto el nombre de Freud como la importancia del psicoanálisis. Ajá. Entonces, a pesar de que ahorita el doctor Freud no esté presentando como tal el psicoanálisis, está presentando un método de un maestro, Bernheim, o de algún pensador importante en su época que tenía, digamos, un cierto peso negativo de la sociedad científica, de la comunidad científica. Es decir, la comunidad científica veía la hipnosis y decía, ugh, magia, prácticas de gente tonta. Ajá. Eso no es científico. Ujú. Pero podemos decirlo de una forma un tanto coloquial para el año 2024. La hipnosis, a pesar de ser un fenómeno real y efectivo, le daba cierto cringe, en México podemos decir cierta cosa, cierta repugnancia a la comunidad científica, cosa que Bergen no seguía. Bergen dijo, ahí hay algo. Charcot también dijo, ahí hay algo, eso es digno de investigar, y a ellos le siguió un joven llamado Sigmund Freud. Ajá. Ahorita no diré más, dejaré que el texto siga hablando. Con ello, el presente volumen adquiere una extraordinaria importancia práctica. Su insistencia en el hecho de que tanto la hipnosis como la sugestión hipnótica pueden ser aplicadas, no solo en casos de histeria y en los neurópatas graves, sino también en la mayoría de las personas sanas, está destinada a extender del interés médico perdón, está destinada a extender el interés médico por este método terapéutico mucho más allá del restringido círculo de los neuropatólogos. Neuropatólogos. Digamos, aquellos médicos para 1888 que se dedicaban única y exclusivamente a investigar enfermedades en el sistema nervioso, particularmente en las neuronas. Ajá. Que es cierto, fue este caballero, y esto lo hemos visto en los videos asociados tanto a vida y obra de Sigmund Freud como en principalmente vida y obra de Sigmund Freud. Fue Sigmund Freud uno de los investigadores, eh, ¿cómo se le llama? Pioneros en el campo de la investigación neuronal, particularmente en su uso, me parece, de el cloruro de oro para pintar células nerviosas. Ajá. Y a Sigmund Freud no se lo reconoce justamente por esas contribuciones hechas antes incluso de... Ay, les dejo en la descripción capítulo 3 de vida y obra, no, capítulo 4, vida y obra de Sigmund Freud, la vida de Freud como estudiante de medicina. Ajá. Para que les pueda aportar el dato certero y no de memoria, que ahorita mi memoria está en otras cosas. Mi atención está en el texto, ¿vale? El tema del hipnotismo ha sido la recepción más desfavorable, perdón, el tema del hipnotismo ha tenido la recepción más desfavorable que se puede imaginar entre las luminarias de la profesión médica alemana, salvo escasas excepciones como Krafft-Ebing y Forel, entre otros. No obstante, es lícito aventurarse a expresar que el anhelo de que los médicos alemanes dediquen su atención a este problema y a esta técnica terapéutica
recordando que en el campo de las ciencias naturales solo la experiencia y nunca la autoridad sin experiencia puede procurar o puede pronunciar el veredicto final, sea este en favor o en contra. Antes de continuar, queridas, queridos, eh, lo voy a poner de esta manera. Supongamos que eh, la solución a un problema médico sea el consumo de miel natural y no de un medicamento. Ajá. Lo voy a comparar así. Uno podría pensar, qué rico, voy a tomar miel, voy a comer miel, o tal vez me voy a untar un poquitito de miel en la piel. Supongamos. Ajá. Pero para el año 2024, un médico que receta tal medicamento puede obtener una ganancia económica para sí mismo. Ajá. Esto podría sonar, digamos, como una conspiración, como una teoría de conspiración, cuando no quiero acercarme, digamos, a algo así. Ajá. Quiero considerar más bien la política bajo la cual se practica la medicina. Es una política para lo cual los médicos se insertan. Aquí es importante señalar, un médico, particularmente, y esto es como experiencia personal, puede más bien considerar como favorables los tratamientos naturales. Ajá. Antes de pedirle al paciente que compre determinado medicamento. Ajá. Ahorita estoy abordando el tema de medicamento como una, digamos, un tema asociado al tratamiento médico y a la política. Ajá. Un ejemplo de lo contrario, médicos que buscan efectivamente dinero porque les hace falta, digo, son seres humanos, ajá, ya sean, ¿cómo se dice?, codiciosos o no, o simplemente quieran comer. Eh, un ejemplo de esto es el documental llamado El crimen del siglo. Ahorita déjenme ver, lo voy a buscar, por supuesto, esto será eh, sí, el crimen del siglo. En México lo podemos encontrar en lo que antes era HBO y que ahora se conoce como Max. Ajá. The Crime of the Century se llama. Eh, pueden buscarlo. Creo que es un documental digno de considerarse para saber cómo la práctica médica, particularmente en Estados Unidos, contribuyó mucho a la cimentación y al posterior desarrollo de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Ajá. No en México, que es curioso, siendo nosotros un país con una economía más mala, de acuerdo, digamos, a una perspectiva mm, falta de, faltada digamos, con algunos huecos, digamos, de estudio económico, la mía. Ajá. Y yo creo que México tiene una economía, creo, no estoy convencido, pero creo que tendríamos nosotros una economía más baja que Estados Unidos por el precio de las monedas de ambos países. Ajá. Pero aún así, la crisis de fentanilo en Estados Unidos es un tema fortísimo, no solo en cuestión de salud pública, no solo en salud internacional, pensaría yo, también es un tema económico importante y, ¿por qué no decirlo? También un tema político. Ajá. Se ataca a los cárteles, al crimen organizado de México por una crisis que los mismos médicos y las farmacéuticas norteamericanas contribuyeron en estructurar y levantar y ahora se presentan a ellos mismos como víctimas de algo que hicieron ellos. Ajá. Eso es lo que dice el documental El crimen del siglo. Ajá. Y posteriormente estoy haciendo como un comentario a las noticias y también algunos abordajes de la política mexicana. Ujú. No es tanto opinión mía, sino es lo que se dice de la crisis del fentanilo. Ahora,
Lo que estoy subrayando en el texto nos pone de manifiesto cómo la comunidad científica de 1888, ahorita estoy yendo un poquito más allá de la figura de Freud, la comunidad científica de 1888, con ciertas excepciones llamadas Krafft, Ebing, Forel, Bernheim, Charcot. Ajá. Todavía no menciono a Sigmund Freud, pero la comunidad científica no logra unificar un criterio. Y hay la mayoría que dicen, eso no es científico. ¿Por qué? No me preguntes, pero no es científico. Y como no es científico, porque yo no lo creo científico, entonces no lo voy a practicar. Y mis pacientes, a pesar de que puedan verse favorecidos por el uso de esa técnica hipnótica, yo no se las voy a ofrecer. A mí no me importa eso. Ajá. Ahora, ¿a dónde voy con mi comentario? Eso es exactamente lo mismo que ocurre con el psicoanálisis para el año 2024. Siendo yo un estudiante de psicología, busco la psicología para saber de psicoanálisis, pensando que era lo mismo. Esto siendo yo un estudiante de 16 años, más o menos, 16, 17 años. Yo conozco sobre la obra de Sigmund Freud estando yo en el bachillerato, siendo todavía un estudiante, hace ya casi 30 años, casi, no tengo todavía 46. Pero, de hecho soy más joven, no tengo ni 43. Eh, en cuanto al acercarme yo a la psicología, descubro que hay un conflicto político. Ajá. Y un conflicto justamente porque la comunidad de psicólogos mexicanos atacan tanto la figura de Freud como a su obra, el psicoanálisis. Ajá. Y esto, queridas, queridos, la no unificación, o podemos decir una cierta tendencia de las comunidades científicas, con particulares excepciones, ajá, es algo que, al menos a mí, digamos, como estudiante actualmente, actualmente estudio Derecho, pero tengo y sostengo una línea de investigación llamada psicoanálisis del Estado. Ajá. Y dentro de esa línea de pensamiento, dentro de esa estructura, digamos, de estudio personal, única, particular, la mía, ajá, puedo señalar una relación entre el Estado y el discurso de la comunidad científica. Ajá. La comunidad científica aún al día de hoy, no solo en México, sino básicamente en todos los estados del mundo, Estados Unidos, Argentina, España, Italia, Alemania, en todos lados, la comunidad científica lucha fuertemente para convencer a los estados de que son útiles. Ahorita, de hecho, dentro de mi carrera de Derecho, en Derecho Económico, estoy haciendo un trabajo de la economía del pensamiento científico. No les miento, pueden buscarlo en internet, incluso se los voy a dejar en la descripción. Encontré una tesis de maestría del TEC de Monterrey llamada Por Sailor Moon, por Sailor Moon soy gay. Así se llama la tesis de maestría. Y dentro de los agradecimientos se le nombra al lo que en su tiempo era la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en México, una institución oficial. Se le agradece en esa tesis de maestría por los recursos aportados. Literalmente, bueno, no literalmente, la tesis de maestría dice y gracias al CONACYT, y ahorita ya no existe, ya cambió de nombre, pero es básicamente lo mismo. Yo gobierno, te doy a ti científico para que tú desarrolles el pensamiento de tu época y demuestres que la ciencia vale. Ajá. Pero justamente la ciencia atraviesa por los científicos para tratar de llegar a la sociedad a través del Estado. Ahí hay algo justamente que estoy desarrollando para mi carrera en Derecho, para mis estudios profesionales en Derecho en la Ciudad de México, y algo que tiene todo que ver con esto. ¿Ah? Este caballero, Sigmund Freud, fue testigo de cómo la comunidad científica de su época decía, qué asco la hipnosis. La hipnosis me da repelús.
me da miedo. Y entonces yo como investigador la desecho. No me importa si tiene beneficios. Ajá. Que también esto es algo muy importante. Una cosa, lo que yo viví en la Ciudad de México. Una cosa es la psicología, que la psicología, digamos, tiene como sus brazos operativos varias prácticas, entre ellas la psicoterapia, ajá, pero esta psicoterapia se levanta conforme a una estructura argumental. No estoy hablando de psicoanálisis, sino de psicoterapia. Siguiendo, por ejemplo, a unos de los psicoanalistas vivos para el año 2024, Elizabeth Rudinesco, una de sus investigaciones que debo de tener entre mis archivos, o la podemos localizar en internet, una de las investigaciones de Elizabeth Rudinesco dice, para el año, creo que era 2020, hay más de, no recuerdo la cifra, recuerdo que había un 200 o 2000 psicoterapias. Ajá. Cada una estructurada para solucionar un supuesto conflicto. Ajá. Ese es el punto. Esa es la comunidad científica. Por un lado, tenemos como las ciencias oficiales, entre comillas, no se pueden poner de acuerdo, buscando del conocimiento una especie de democracia. Todos tenemos razón. Ajá. Mientras que podemos también como grupo desechar a ciertos representantes de ciertos discursos como el psicoanálisis. Y sin embargo, en ese rechazo está también una cierta fortaleza, tanto que tenemos que sostener para justamente dinamizar el pensamiento científico, dinamizar la crítica, ajá, que esto es algo que también hemos hecho mucho en este canal, yo particularmente. eh, Se trata no tanto de someternos, lo que Freud dijo era razón, amén, no, 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 no. Ubicarlo en un contexto histórico, ubicarlo en una necesidad social específica y ver cómo nosotros nos insertamos en esa realidad. Nuestra realidad es otra. Yo no conocí ni a Freud, ni a Krafft-Ebing, ni a Forel, ni a Charcot, pero me dedico justamente a estudiar. Nos dedicamos en este canal a estudiar, a comprender, a desafiar también los textos freudianos. Ujú. Entonces, eso, al menos dentro de mi criterio, es la construcción del pensamiento científico. Ajá. Ponerme a mí mismo a prueba, que eso es otra cosa. Hay veces que yo puedo decir, efectivamente, aquí Freud no tiene razón, pero a veces la razón que tenía Sigmund Freud me aplasta, así, como si de repente Freud me atravesara el corazón. Ahorita no lo hemos visto, este texto es todavía un texto pre-psicoanalítico. Ajá. El psicoanálisis, y esta es una frase de la bruja del psicoanálisis en México, la doctora Silvia Heiser Guerrero, el psicoanálisis toca el alma, el psicoanálisis toca el corazón de los analizantes y por supuesto de los analistas. Ujú. Entonces, eso es justamente una invitación que les puedo hacer. Psicoterapia no es psicoanálisis. La condición es muy sencilla. Para que se estructure una psicoterapia tiene que partir por fuerza del discurso político de salud mental, un discurso que hemos puesto en evidencia aquí mucho. Ajá. Para el psicoanálisis no hay salud mental, digámoslo así. Ujú. ¿Cómo estructurar una práctica si no partimos de ciertos valores? Muy superficiales, que debo decirlo. Un comentario, una crítica de las más básicas que encontrarán en este espacio. En toda la historia de la humanidad no hay un solo representante de la salud mental. Los psiquiatras no tienen salud mental, los psicólogos no tienen salud mental, los médicos no tienen salud mental. Por supuesto, no digamos de los psicoanalistas, no tenemos salud mental porque tampoco queremos y no creemos en eso. Ajá. Ahí hay una pequeña vista, un pequeño vislumbre a
lo que podemos señalar, la relación entre creencia y ciencia. Ajá. ¿Qué evidencia científica, si no hay ningún exponente en toda la historia de la humanidad, qué evidencia científica, qué hechos, qué, no, sí, evidencia, está bien dicho, qué datos objetivos podemos señalar de que podemos alcanzar la salud mental? ¿En qué momento la salud mental, más que una política o una promesa, se convierte en una realidad? Y esto no es algo que le corresponde al psicoanálisis contestar, sino aquellas disciplinas que se sustentan en su práctica en ese valor. Psicología y psiquiatría. Esto no es un dato mío, esto no es un cuestionamiento mío, está en la sociedad. Por eso las disciplinas psiquiátrica y psicológica tienen tan pocos clientes, porque la gran mayoría de la población no confía en ellas. Hablando particularmente de México, en México es más fácil que alguien que sufre vaya y busque la ayuda de un brujo, de un tarotista, a un médico. Y esto no es culpa de Freud, claro que no. Aquí el psicoanálisis justamente se estructura, se desarrolla, crece afuera de la política. Tiene también su relación, es decir, no es un delirio el psicoanálisis, sino más bien se coloca de otra forma, ¿no? En otra postura. Ajá. Y ahorita estamos viendo cómo todo esto se cimenta, no solo por la obra de Freud, sino también por la obra, el estudio, la postura frente al pensamiento científico de Krafft-Ebing, de Forel y en un futuro de Charcot. Ajá. Ahora sí, comentario extenso pero necesario. Vamos a continuar, ¿vale? Por supuesto, cualquier duda, caja de comentarios o un correo. Estoy un tanto despegado de las redes sociales. Me mandan mensajes a veces por Instagram que veo meses después. Una disculpa, pero a mí es una resistencia que tengo que vencer de las redes sociales. Me dan cierto repelús. Me han intentado extorsionar, engañar varias veces por redes sociales, por Facebook, por Instagram. En YouTube no se me ha presentado tanto, pero uno se tiene que manejar con cuidado, no lo puedo evitar. Discúlpenme ustedes si me tardo en contestar, incluso comentarios de YouTube. Eh, Digo, la gran mayoría de los comentarios en YouTube son muy lindos, pero también porque me he puesto muy a veces severo con los comentarios violentos o agresivos. Voy a, voy a continuar ahora sí con la lectura, queridas y queridos. Eh, Dice el doctor Sigmund Freud, así, las objeciones que hasta ahora se han hecho oír en Alemania contra el estudio y la aplicación de la hipnosis solo son atendibles en virtud del renombre de sus autores. De modo que al profesor Forel le ha resultado fácil refutar en su breve trabajo una multitud de tales objeciones, de tales ataques. Ajá. Es que la hipnosis es pseudociencia, ¿verdad, querido Freud? ¿Verdad, Karl Popper? Estoy emocionado y me emociona también mencionar ese nombre porque ahorita estoy muy ocupado leyendo estos textos, leyendo Melanie Klein y leyendo Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Pero, queridas y queridos, las cosas son así, el tiempo pasa. Estoy haciendo este trabajo porque quiero llegar a la obra de Jacques Lacan y a partir de Jacques Lacan, la obra de psicoanalistas vivos, pero también me surge, digamos, como parte de mi línea de investigación, abordar las críticas del psicoanálisis. Pienso en el Antedipo, el libro negro del psicoanálisis. Pienso en Karl Popper, que también es, digamos, desarrolla un pensamiento que puede ser y debe ser desafiado. A pesar de que esté muerto, tenemos sus libros, igual que Freud. Y eh, al menos me surge, y esto lo digo no en un sentido ideológico, no que yo crea en lo que voy a decir en el autor que voy a mencionar, sino porque forma parte también, digamos, del el desarrollo de la evolución de la idea de Estado, el desarrollo de la evolución, me reitero, es decir, Karl Marx, con su obra El Capital,
funda un pensamiento que para muchos es importante. Les soy sincero, para mí no. No soy marxista, no quiero ser marxista. Ahí sí, marco como un límite muy contundente. ¿Por qué? Pues por mi propia historia en la universidad, más que nada, y esto es opinión, por vivencia propia. Esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. El marxismo yo lo asociaba, porque así eran ellos, a un grupo de revoltosos. Fueron ellos quienes me despertaron mi rechazo a Marx. Al momento yo no he leído El Capital de Marx, pero me llama la atención, igual que El Leviatán de Thomas Hobbes. No lo he terminado. Quisiera yo incluso, de ser posible, compartir estas lecturas en YouTube, pero también ahorita estoy ocupado con estas lecturas presentes. Es decir, eh, mi vida, y esto es una vida personal, fuera de mi trabajo, porque trabajo ahorita en estos momentos para una institución en la Ciudad de México, que no quiero mencionar su nombre, por respeto, por seguridad. Y mi vida personal la he estructurado así, justamente, obteniendo placer, satisfacción en la lectura, en la investigación, en el estudio. Ajá. Desarrollo una segunda licenciatura, una segunda carrera en México, carrera en Derecho, ya tengo la de Psicología, pero estos textos justamente van asociados mucho con mi realidad. Ajá. Dice el texto ahora sí. Hace unos 10 años, la opinión dominante en Alemania todavía era de duda en cuanto a la realidad de los fenómenos hipnóticos, explicando los hechos respectivos por una combinación de credulidad por parte del observador, con simulación por parte de los sujetos sometidos a las experiencias. Aquí una pregunta, queridas, queridos, para no detenerme mucho y no hacer un comentario muy extenso. En México hay hipnoterapeutas, yo no soy uno. Yo no puedo decirles bien o mal, no puedo hablarles ni positiva ni negativamente de la hipnosis. Sé que existe, pero en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, no había hipnoterapeutas, no había talleres de hipnosis. Ajá. Sé que los hay, sé que hay ciertas escuelas no necesariamente ligadas con el psicoanálisis o con la figura de Freud que enseñan hipnosis. Ajá. Sé que también tengo muchos, ¿cómo se llaman? Muchos suscriptores, mucha audiencia de muchos países de habla hispana o similar, portugueses. Ajá. Saludos a todos ustedes, pero la pregunta es, ¿hay hipnosis, hay hipnoterapeutas, hay instituciones de hipnosis en sus lugares de vida, en donde ustedes viven? Ajá. Ahorita les puedo señalar que para el psicoanálisis, la hipnosis fue un tema importante. El paso de Sigmund Freud por la práctica hipnótica fue, digamos, como un periodo de transición. Ajá. No solo de la medicina a la psicología, al estudio de los problemas y de la naturaleza de la mente, sino también de la práctica médica, de la ética médica a la práctica y la ética del psicoanálisis. Ajá. Ya mencionaremos esto a más detalle en otros videos. Práctica y ética del psicoanálisis. Es decir, y esto también para mí, esto es un comentario para mí, lo estoy estructurando, pero quiero desarrollarlo y profundizarlo más. ¿Qué ocurre en un psicoanálisis? ¿Cómo llega un psicoanalista y qué pasa con un analizante, digámoslo así, con un paciente en la práctica analítica, en contraste con la práctica médica y con la práctica psicológica, que de eso tenemos experiencia. Ajá. Me hablo a mí mismo. Ujú. Dice el texto, tal posición ya no es defendible actualmente, gracias a los trabajos de tal posición, es decir, la hipnosis, dicen algunos críticos alemanes, es una práctica de crédulos, es una práctica sustentada en la creencia y por otra parte es una mentira de los que dicen estar hipnotizados. Ajá. Una simulación. Ajá. Esa era la crítica a la hipnosis, no al psicoanálisis, no a Freud, sino a Bergheim. Ajá. Bergheim
Krafft-Ebing y Borel. Ajá. Tal posición ya no es defendible actualmente gracias a los trabajos de Heidenheim, Heidenheim y Charcot, para nombrar solo a los más famosos entre quienes profesan su creencia en la realidad del hipnotismo. Fíjense esto. Esto está, a mí me parece hermoso. Una pregunta, queridas, queridos. ¿Los científicos creen? Digo, les dejo en la descripción la tesis. No la escribí yo, la tesis de maestría. Creo que es para estudios, no me acuerdo. La tesis se llama Sailor Moon me hizo gay. Tesis de el TEC de Monterrey en México. No está en la ciudad. Bueno, sí, creo que hay una escuela del TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Sí, sí la hay en el sur de la ciudad. Pero no estoy seguro en dónde fue escrita, si en Monterrey o en la Ciudad de México. Son dos ciudades del país México. Ajá. Entonces, los científicos creen, sí, aun cuando los científicos deberían desafiar sus creencias, lo cierto es que llega un punto en el que el científico de cualquier ciencia tiene que creer. Y no estoy hablando de religión, ajá. No estoy hablando de dogmas, estoy hablando de un acto humano. No es lo que está diciendo Freud, es lo que yo estoy leyendo en Freud. Supongamos, fuéramos científicos recalcitrantes, necios en la ciencia. No. Yo, como científico, no creo en nada. Y en la ciencia, creer, creer hasta cierto punto es un acto afectivo, es un acto emocional. Y con creer estamos nosotros tomando una postura, inclinándonos hacia un discurso, hacia una actividad. Ajá. Y en este caso, hablando de hipnotismo, hacia un determinado evento, hacia una determinada realidad. Supongamos, efectivamente, la hipnosis fuera un asunto de fe y un asunto de simulación. Supongamos, bueno, ¿cómo se desarrolla la credulidad y cómo se desarrolla esa simulación? Porque podemos decir, con esta explicación damos por terminado el asunto de la hipnosis. Pero ¿qué más hay? ¿Qué es lo que como seres humanos lleva a algunos a creer y a otros a simular? Ujú. Decir, el que cree y el que simula son estúpidos y, ¿cómo decirlo? Engañadores, es una explicación muy superficial, no es propiamente científica. Ajá. Y por otro lado, no podemos nosotros, eh, primero, creerlo todo, porque también eso es algo, digamos, imposible, y al mismo tiempo, mm, en el momento en el que yo estoy nombrando algo, como individuo, como sujeto humano, estoy también señalando mi postura, que podemos también denominar, el lenguaje lo permite, mi creencia. Aun cuando yo diga, es que mi creencia está sustentada en datos reales, evidencia científica. Si yo no tengo evidencia, no creo, pero no dejamos de creer. Ajá. Hago este comentario inclinado y apoyado también
mucho en el desarrollo freudiano de tótem y tabú. Una de las sorpresas para mí al acercarme no a la psicología, sino al psicoanálisis por sí solo, es encontrar que el psicoanálisis no está peleado con la creencia. El psicoanálisis no es enemigo de la religión, a pesar de que la religión sí busca atacar y desacreditar el psicoanálisis porque lo considera equivocadamente un ejercicio de poder. Es decir, la religión, muchas, particularmente sectas cristianas, y esto no tanto al psicoanálisis, más bien a la figura de Freud y a la psicología, que equivocadamente las sectas, los grupos cristianos, protestantes, evangélicos en la Ciudad de México señalan como ciegos guiando a ciegos. Eso, al menos en la psicoterapia podrían tener razón, en el psicoanálisis se equivocan completamente y esto es parte de la ética del psicoanálisis. El paciente es y será responsable primero que nada del paciente mismo. Ajá. Aquí justamente hay una ruptura de la ética de un Sigmund Freud médico a un Sigmund Freud psicoanalista. Ujú. El médico es el responsable de la salud del paciente. En el psicoanálisis eso no se sostiene. ¿Por qué? Porque los síntomas neuróticos son funcionales en la vida del neurótico. Es decir, le sirven a él o a ella, siendo niños o siendo adultos. Ujú. Le son útiles como forma de adaptación a particulares demandas sociales y también emocionales. Entonces, si el paciente sigue con su síntoma, es responsabilidad única y exclusivamente del paciente mismo. Ética psicoanalista o ética psicoanalítica. Podemos decir entonces de qué sirve. Oh, de todo, queridas, queridos. Cuando nosotros como analistas no nos hacemos responsables por la salud del paciente, sino que le regresamos la responsabilidad en el uso y manejo y disfrute de su propia vida, ocurren lo que en otras circunstancias podríamos denominar milagros, actos casi de magia. No les puedo decir que la gente se cura porque ciertamente no llegan enfermos con nosotros. O a veces sí se curan, a veces sí llegan enfermos, aunque no necesariamente de... No, es que eso sí, no, eso no ocurre, no los diagnosticamos, no les decimos, es usted un neurótico obsesivo, es usted una histérica. Ajá. Eso de nada nos sirve. Cuando la gente lo busca es para sustentarse en un placer, sustentarse en una forma de goce. Y en eso reconocemos su derecho. Ahí, por ejemplo, es algo pendiente, no en el psicoanálisis, pero sí en la ciencia médica. Tenemos, hay en los derechos humanos, hablando de derecho, tenemos derecho a la salud, pero ¿tenemos también derecho a la enfermedad? No, aberración lógica. De hecho, sí, tenemos derecho a la enfermedad, pero ese derecho no se puede reconocer por las instituciones ni nacionales ni internacionales, porque colocarían al sujeto humano por encima del poder de la ONU. Uf, inversión de poder. Tema fascinante en derecho, el ejercicio del poder, instituciones y voluntad. Posiblemente sea mi tesis de licenciatura en derecho, posiblemente, ya lo estoy desarrollando. Pero ahorita continuamos con el texto. Está lindo, ¿no? El texto y también está, bueno, me emociona, ciertamente, me emociona este texto. La, la relación del pensamiento científico con la creencia y cómo todo contacto humano se sustenta en una creencia, pero también en un deseo. Gracias, doctor Sigmund Freud, por eso, por señalar aquí, no en este texto, sino en toda su obra, la relación de la humanidad con su propio deseo. Es decir, a mí me da vida un deseo. Bueno, uno y muchos otros deseos. Uno de esos deseos es seguir estudiando. Dice ahorita el texto,
Aún los más violentos de sus opositores se han percatado de ello, y en consecuencia suelen incluir en sus publicaciones intentos de explicar la hipnosis, reconociendo así, de hecho, la existencia de los respectivos fenómenos, a pesar de que traducen todavía su evidente propensión o tendencia a negar la realidad de aquello, cosa que ocurrió también y que ocurre con el psicoanálisis, pero continúa el texto. Otro punto de vista hostil a la hipnosis la condena como peligrosa para la salud mental del sujeto, endilgándole el epíteto, el título de una psicosis experimentalmente provocada. Antes de continuar, queridas, queridos, un breve comentario. Estas dos palabritas que estoy subrayando, en toda la obra de Sigmund Freud, edición Amor-Rorty, creo que a lo mucho aparecen 3 veces. Ajá. Es decir, si la salud mental forma parte de su creencia, queridas y queridos, susténtenla. Pero una advertencia de entrada, la obra de Freud no les va a servir para eso. Ajá. La obra de Freud más bien aborda la salud mental como, digámoslo así, una realidad discursiva igual que la divinidad. Y esto es importante y también crucial para la comprensión de la estructuración del Estado, como la relación entre la sociedad y sus gobiernos. Ujú. Hay gente para el año 2024 no que cree en Dios, hay gente que ve, vive, siente a Dios todos los días de su vida. Expliquen eso. Traten de llevarle salud mental a ellos y los van a atacar como si fueran básicamente representantes del diablo en la tierra. Repito, una persona que cree en Dios va a tener a cualquier representante de la salud mental como un esbirro del diablo. No lo digo yo, bueno, lo estoy nombrando yo, pero es lo que es. Acérquense a las comunidades. La creencia forma parte central en la vida humana y eso no lo podemos negar, aún desde la ciencia. Creemos. Entonces, queridas, queridos, si buscan ustedes salud mental aquí, más bien encontrarán libertad y eso puede ser aterrador. Hablando de, eh, es otra de la ética del psicoanálisis. No podemos nombrar algo bueno total o malo total, pues aún el dolor tiene funciones biológicas adaptativas importantísimas. Claro está, y esto es también importante, y no podemos cancelar aún dentro de el mismo movimiento psicoanalítico que el psicoanálisis sea utilizado con fines sádicos o masoquistas, ajá, dependiendo de cada quien, porque reconocemos en el analista como un individuo humano que tiene derecho a sus propias formas de goce. El psicoanalista. Y si eso reconocemos en el psicoanalista, por supuesto que lo mismo aplica en el analizante. Ética, postura, disciplina. Y entonces, si el psicoanalista tiene derecho a gozar de su vida, y si nosotros podemos decir hay goce en la neurosis obsesiva, hay goce en la histeria, ¿tenemos que cancelarlo? No, podemos enriquecer a esos sujetos justamente al reconocer su capacidad de goce como una forma fundamental de adaptación humana a las realidades que vive cada persona. Uy, ¿qué hice? Aquí está. Hemos avanzado una página y media, casi 2 páginas, son como 13. Pero, queridas, queridos, miren, la primera lectura que hice de Freud la hice con cierta prisa, queriendo terminar. Ahorita no me preocupa terminar.
Ajá. Estoy ahorita descubriendo cómo editar videos. Es posible que suba nada más la pura lectura. No ahorita de ahorita lo estoy disfrutando y voy a dejar que ustedes lo disfruten o se hagan mis enemigos, no me importa realmente. Si ustedes no quieren escuchar el comentario, pues no sigan este canal, ni modo. Creo yo que es más importante justamente el desarrollo de una línea de investigación, el desarrollo de mi propio pensamiento, que darle gusto a todo el mundo, lo cual es imposible. Ajá. Ni modo, redes sociales, no podemos evitar que ciertas personas les guste y que a ciertas personas les disguste. Queridas, queridos, sean libres, despreocúpense por lo que piensa el, el prójimo. Ajá. Es problema de ellos, al final. Entonces, queridas, queridos, si siguen aquí, continuamos. Eh, la demostración de que la hipnosis puede llevar a consecuencias nocivas en casos aislados no contradice, sin embargo, o empero, su utilidad general, como por ejemplo la ocurrencia de casos aislados de muerte en la narcosis por cloroformo. No excluye su aplicación en la anestesia quirúrgica en general. Historia de la medicina, queridas, queridos. Eh, investiguen el desarrollo, la evolución de la práctica médica de la anestesia. Ujú. Cloroformo, es decir, te pongo un papelito y te vas a dormir. Pero, ups, se me pasó la mano y sin querer te maté. Ajá. Estoy hablando de un médico de 1880, 1890, más o menos. Ajá. Por supuesto, la medicina no se quedó aquí. La medicina, por la innovación en el pensamiento y en las prácticas, evolucionó y no se ha quedado con el cloroformo como única forma de anestesia. ¿Por qué? Justamente por los problemas que trajo una sola práctica. Ujú. Dice el texto. Es muy notable, sin embargo, que esta analogía no sea susceptible de extensión, pues el mayor número de accidentes en la narcosis por cloroformo afecta a aquellos cirujanos que realizan el mayor número de operaciones, mientras que la mayoría de los informes sobre las consecuencias nocivas de la hipnosis proceden de aquellos observadores que menos práctica han tenido con ella, es decir, gente que necesita todavía conocerlo. Mientras que todos los investigadores que disponen de una larga experiencia son unánimes en cuanto a la inofensividad, inocuidad de este procedimiento. Es decir, y esto también es importante para que nosotros podamos aproximarnos al psicoanálisis para el año 2024. Si ustedes, digo, conocen a un psicoanalista eh, y quieren entrar, digamos, informados a una práctica analítica, tal vez por el afán de obtener algún beneficio personal, tal vez con el afán, digamos, de eh, encontrar alguna solución a algún conflicto, puede ser que lo hayan, puede ser que también acepten ese conflicto y lo abracen como parte de su vida y estén menos enemistados consigo mismos. Puede ser que eso ocurra, consigo mismos, consigo mismas. Pero una cosa es, por ejemplo, que se practiquen efectivamente ciertas técnicas, ciertos métodos en la sociedad X, en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo, y otra cosa es que esa misma palabra se aplique a otros métodos. Ajá. Hablando de México, mi sociedad, eh, puedo nombrar por mis estudios en psicología la enorme influencia de Eric Fromm en la estructuración digamos, los institutos psicoanalíticos en México.
Me parece que es la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, me parece. Esto lo tengo que confirmar, pero esta asociación solo recibe psiquiatras, es decir, gente que ya haya concluido sus estudios en medicina y gente que ya cuente con la especialidad en psiquiatría. Ajá. Y esto muy influenciados por el pensamiento de Eric Fromm. Yo, en mi carrera en psicología, tuve maestros que habían estudiado directamente con Eric Fromm. Me parece, José de Jesús González Núñez fue uno de mis maestros. Otro de los que estaban muy cercanos era Armando Nava Rivera, si mal no recuerdo. Armando Nava, debo tener alguno de sus libros en mi biblioteca. Pero, eh, ¿a dónde voy con todo esto? En México, puedo yo, por mis estudios tanto en psicología como en psicoanálisis, señalar la diferencia. Psicología no es psicoanálisis y psicoanálisis no es psicología. Ajá. Aún así, digamos, yo encontré de manera muy personal muchos más beneficios, un enriquecimiento personal, no económico, sino intelectual, social, mucho más profundo en el psicoanálisis que en la psicología. De hecho, parte, digamos, de mi crítica al concepto de salud mental es que viví gran parte, si no es que la mayoría de mis estudios profesionales, aterrado porque no sabía cómo ser sano mentalmente, hablando de mis estudios en psicología. Ajá. Y viví fuertemente con mucho miedo porque no sabía cómo ofrecer una salud mental. Y me investigué, leí muchísimo, pero no lo encontré en toda mi carrera en psicología, que no fue poco. Ajá. Más bien, me acerco al psicoanálisis y encuentro una realidad completamente diferente. Vivo eso, una liberación completa de ese peso que yo adquirí cuando estudié la licenciatura en la Ciudad de México, Facultad de Psicología. Y tomé terapias en la Facultad de Psicología, terapias que no les puedo decir que no me ayudaron, simplemente no me dieron salud mental. Más bien me distrajeron de esa búsqueda. Y yo ahorita, curiosamente, podría decirlo, esto es simplemente una palabra, el psicoanálisis. Sin quererlo, me llevó a un estado cercano a la salud mental al entregarme en mis manos tanto mi propio gusto por el conflicto, mi propio placer por el conflicto, como mi postura frente al conflicto. Ahorita no la diré, pero es decir, aceptar la lucha como parte de la vida fue lo que me entregó el psicoanálisis. Nunca mi analista me dijo, ahí está, ese es su gusto, sino que hoy lo puedo decir así, porque el psicoanálisis no quedó en mí como simplemente voy a ir a escuchar a mi analista. El psicoanálisis, al yo llegar responsable de mí, se convirtió en una relación conmigo mismo más allá del tiempo que yo compartía con mi analista. Nada más de pensar en eso se me cierra la garganta, me da miedo. Ay, caray. Ay, caray. Entonces, ahorita estamos hablando de prácticas médicas. Ajá. Dice Freud, esta analogía, esta comparación es limitada. Ajá. El punto es, qué hace un psicoanalista? Esta es una pregunta en blanco que en este preciso momento podría contestar, pero les estaba sugiriendo, si ustedes se encuentran a un psicoanalista, si ustedes conocen, ajá, psicoanalista o psicólogo, aquí podemos aplicar lo mismo. Pregúntenle, ¿qué es la mente?
¿Qué es eso que usted pretende influir en mí? ¿Qué es eso que usted cree que hay en mí? Y escuchen sus respuestas. Si ustedes buscan acercarse ya sea a un psicoanalista o a un psicólogo. ¿Mm? Al formular esta pregunta, busco no ponerme de lado ni de uno ni de otro, sino como observador imparcial. Gracias, pero ah, puede ser que no entiendan ustedes ese gracias, pero se trata justamente de eso al desarrollar el pensamiento científico. No ponerme ni del lado del psicoanálisis, ni de la psicología, ni de la ciencia, sino buscar la imparcialidad, buscar ninguna, ¿cómo decir?, inclinación afectiva, buscar en la medida de mis posibilidades la objetividad. Sin esa objetividad no puede haber ciencia y en ese sentido el psicoanálisis es una disciplina científica. ¿Por qué? Porque aún como psicoanalista no puedo estar creyendo en el mismo psicoanálisis. Ajá. Esto no quiere decir que haya otra gente o que yo en otro momento quiera creer en el psicoanálisis. Lo que ahorita también estoy fundamentando es, digamos, una postura científica, la mía, en este preciso momento, que como les digo, tarde o temprano, todos, en alguno u otro momento de nuestra vida, al hacer o dejar de hacer alguna u otra actividad, nos sustentamos en una creencia, aunque no tenga por fundamento ningún dogma, es decir, ningún discurso de ningún grupo religioso. Ujú. Vamos a continuar, queridas, queridos. A ver, ¿dónde me quedé? Estábamos hablando de justamente los que critican la hipnosis son por los que necesitan justamente más práctica en ella. Y todo esto con el afán de decirles, no todo lo que se dice psicoanálisis es psicoanálisis. No todo lo que se dice psicología es psicología. Ajá. Justamente es tarea de los expertos definir lo uno y lo otro. Ujú. No voy a definir en este momento lo que es psicoanálisis porque ya he hablado mucho. Y digo, no creo acabar este texto en este video. Yo creo que leeré al menos otros 20 minutos. No hemos llegado ni a la mitad, pero es un texto bueno, es un texto rico. Ajá. Si quieren el texto, bueno, pues leanlo ustedes. Dice el texto, por tanto, para evitar los efectos deleteros, ¿what? Ahorita vemos qué es eso. Deleterios, ok. Para evitar los efectos deletéreos de la hipnosis, probablemente solo sea preciso aplicarla en forma cautelosa, con suficiente aplomo y seguridad, y en casos adecuadamente seleccionados. Antes de continuar, ¿qué es esa palabra? Deleterio. Un segundito. Aquí está mi celular. Ah, Deleterio. Aquí está la definición de deletéreo, mortífero, venenoso. Ok. Un T en SEN. D. En sentido figurado. Usado también en sentido figurado. Mortífero o venenoso, digamos como perjudiciales. Ajá. Es decir, como médico, podemos decirlo, yo tengo la responsabilidad de escoger bien los casos en los que voy a aplicar hipnosis y en los cuales, por características del paciente, mejor no aplicarla. Ajá. Dice el texto. Cabe agregar que nada se gana con llamar a las sugestiones ideas compulsivas y a la hipnosis llamarla como una psicosis experimental. Podemos decirlo como una locura, eh,
fingida, una locura creada a partir de un método. Ajá. Y es muy probable que también con experimental quiera decir temporal. Ujú. Lo que les había dicho, podemos nosotros criticar, pero no vamos más allá. Esa crítica, digamos, como que se queda anclada en la identidad propia, que al fin y al cabo, parte del derecho, cada quien tiene derecho a su propia ceguera. Ajá. Cada quien tiene el derecho, incluso, a su propia ignorancia. Y hay ciertas ignorancias, aún dentro de la comunidad científica, que requieren de mucho trabajo, de mucha energía para sostenerse. Me he cuestionado en este preciso momento la relación entre conocimiento e ignorancia. ¿Puede un conocimiento sostenerse por una ignorancia o viceversa? Ahorita esto lo voy a plantear así. Necesito andar en eso después. Dice el texto. Es más probable que las ideas compulsivas puedan ser aclaradas por su comparación con las sugestiones que recíprocamente, y quien se asuste ante el epíteto de psicosis, bien puede preguntarse si nuestro natural fenómeno del dormir no posee por lo menos los mismos títulos para tal calificación. Si es que algo se gana siquiera con la aplicación de términos técnicos fuera de su propia esfera. Mira, esto está bello. En otras palabras, y aquí fui un poco descuidado, ¿qué es compulsivo? Compulsivo es como autónomo. Compulsivo es como con vida propia. Ajá. Ahorita la psiquiatría moderna tiene un concepto, pensamiento intrusivo. Es decir, yo tengo pensamientos que no quiero tener. Ajá. A eso se le llama pensamiento intrusivo. Y eh, digo, por supuesto, hablando de la creencia de la comunidad científica actual, hablando de su postura. Por este caballero, por su influencia en la historia, tanto de la medicina como en la psiquiatría como en la psicología, fue que, pienso yo, se tomó ese tipo de política, pienso yo. Esto lo detallo, al menos lo comento en mi primer libro, Psicoanálisis del Estado. La comunidad científica también reprime, no es libre. La misma comunidad científica obedece a ciertas modas, obedece a ciertas políticas y presiones que vienen de la sociedad. Porque, queridas y queridos, el poder no es de las instituciones. Ah, ah, querido doctor Freud, es un tiempo hermoso para estudiarlo a usted, un tiempo bellísimo para poder estudiar su obra. El poder del ser humano viene de su propia infancia. No de la infancia de Freud, sino la de nosotros, queridas y queridos. No puedo ser más freudiano en este momento. El poder mío viene de mi infancia. El poder de ustedes de la suya. Yo les pido, háganlo patente, vivo, en su propia vida. Gocen y sepan ganarse su lugar en este mundo. Que este mundo no es democrático. La democracia es una falacia filosófica. Hay más poder en un silencio de un niño que en la ONU. Y no estoy atacando a la ONU. Más bien reconozco, me inclino hacia el poder de la humanidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero esa es mi política, esa es mi forma de concebir el psicoanálisis, queridas y queridos.
Una práctica que a mí me dio vida. Gracias, doctora Silvia, también a usted. Silvia Heiser Guerrero. Ah, qué poder el suyo, por cierto. Dice el texto. Ah, esto de las ideas compulsivas, estaba en eso. Ideas que llegan solitas, ideas que no las buscamos, sino que simplemente se nos imponen y a veces nos están martillando la cabeza a las 3 o 4 de la mañana. No nos dejan dormir. Eh, aquí me parece que está mal redactado. Me parece que la idea se corta. Ajá. Esto que estoy subrayando en el texto. Puede ser un error en la edición. Es que es cierto que siento yo que está Freud desarrollando el tema de las ideas compulsivas, digamos, parte de la naturaleza humana en su trato consigo misma. Y por otro lado, esto, aquí se anticipa la interpretación de los sueños, que pienso yo ya estaba Freud escribiendo o al menos pensando. Ajá. En la interpretación de los sueños, y esto se las dejo en la descripción, el estudio que hice de la edición estándar de los libros verdes, edición Amor Rortus, es lo mismo. Freud presenta en la interpretación de los sueños al sueño como un producto psíquico, pero también como una entidad viva por sí sola. Una descripción que estoy haciendo ahorita, ajá, de la forma en la cual Freud observa al sueño. Ujú. Por un lado, es cierto, yo le doy vida a mis sueños, pero también los mismos sueños, fundamentando poco a poco el pensamiento inconsciente, los mismos sueños adquieren vida por sí solos y pueden llegar a espantarme. Ajá. Pueden llegar a despertarme y puede llevar que un sueño me quite la intención de dormir. Por ejemplo, ajá. Expliquen eso psicólogos cognitivo-conductuales y expliquen eso sin recurrir a la salud mental. Expliquen eso como un fenómeno natural. Expliquen eso sin despertar el terror por una enfermedad mental, una posible locura, ajá, en los sujetos. Pero, queridas, queridos, ahorita vamos a continuar con el texto. Ahorita Freud está buscando, digamos, llamar a los lectores del libro de su maestro a un abordaje eh, de un tema importante para su época, de un tema central en el desarrollo del pensamiento científico, la hipnosis, no el psicoanálisis. Soy yo el que está trayendo el psicoanálisis al tema, a la exposición. Ajá. Dice el texto, no, de ese sector no le amenaza a la causa del hipnotismo peligro alguno. Y en cuanto al número suficiente de médicos estén en condiciones de comunicar observaciones tales como las contenidas en la segunda parte de este libro de Bergheim, podrá darse por establecido el hecho de que la hipnosis es una condición inocua, inofensiva, y su inducción, su trabajo, un procedimiento digno de todo médico. Digno está entre comillas, queridas y queridos, querida Edu. Eh, permítame un segundo, estamos ahorita en la página 65. Recuerdo que este texto acaba en la 76. Ya estamos lejos todavía. Eh, digamos, podríamos... no, yo creo que no se ve complicado. Sí acaba en la 76. Yo creo que, queridas y queridos, vamos a dejar hasta aquí. Por supuesto, pueden encontrar este y otros archivos, este y otros textos en Internet. Pueden ustedes avanzar lo que gusten y manden. Eh, yo mm, sí voy a dejar hasta aquí. También para dedicarme a otras cosas que tengo pendiente, algunos trabajos de derecho.
el de economía, derecho económico. eh, Voy a seguir con mis tareas. Entonces, los dejo para también continuar con este texto la próxima semana, ¿vale? Al menos en este canal. Seguramente para mí tardaré un par de días en retomar la lectura. Cuídense mucho, queridas y queridos, y nos vemos de acuerdo al ordenamiento de este canal de YouTube el próximo miércoles para abordar otro texto de Melanie Klein, el viernes Vida y obra de Sigmund Freud y continuar con este texto de la sugestión de Bergheim el próximo lunes. Bye.